¿Cómo analizan en este caso los politólogos, los consultores políticos? Y para conocer la opinión de uno lo tenemos a Cristian Solmoirago, es politólogo, es consultor, para hacer un análisis de los resultados justamente que se dieron en las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires. Cristian, buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero los saludamos. Ángel, hoy, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buen día. Analizando y sobreanalizando las cosas, ya de hace un tiempo, digamos, ¿no? Por cómo se están dando los resultados electorales en los distintos distritos y cómo reacciona el gobierno ante cada uno de ellos. Era algo inesperado por la magnitud del resultado, ¿no? O sea, por la diferencia, pero era sabido que el distrito, la provincia de Buenos Aires, es muy complejo, muy difícil, y en donde el peronismo sí se hace fuerte, principalmente en la primera y la tercera sección electoral, en donde son reductos que hace 40 años vienen gobernando, digamos, ¿no? Pero que el gobierno nacional tenía un desafío y no lo pudo sobrellevar de la mejor manera. Claro, y esto cómo se entiende de ahora en más, Cristian, teniendo en cuenta justamente que da la sensación de que surge un nuevo liderazgo dentro del Partido Justicialista, porque la decisión de, ir a elecciones en septiembre y no en octubre fue de Axel Kicillof. Él es el gran ganador de esta estrategia, al menos en la provincia de Buenos Aires, digo. Él es el ganador, él es el gobernador, y hoy por hoy vemos que más allá por la virtud del propio Axel Kicillof, pero por el error del gobierno nacional, lo ponen al gobernador de la provincia de Buenos Aires en la grilla de uno de los posibles candidatos a enfrentar en el 2027, empoderado por el resultado electoral. Hay que ver el resto del arco político, cómo se va reacomodando, pero hoy ya tenemos un candidato a enfrentar a Javier Milei en el 2027, que es Axel Kicillof, que es un nuevo peronismo, remozado, pero en realidad representa lo mismo que venía haciendo peronismo, que sería el kirchnerismo, digamos, ¿no? Porque si uno ve la foto del escenario de ayer, estaban todos los que estaban antes. Lo que provocó el gobierno nacional es que darle competitividad a una fuerza que había perdido esa competitividad en la elección anterior, ¿no? O sea, en la elección como que el peronismo estaba devastado, el kirchnerismo estaba casi terminado, y el gobierno nacional, por la cantidad de errores que cometió en el proceso electoral, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto de los distritos, hace que esta fuerza política vuelva a ser competitiva. De la mano, en este caso, de Axel Kicillof, que es el gobernador, uno de los gobernadores más importantes que tiene el peronismo, y también con margen de presentarse para las presidenciales del 2027. Cristian, esto es como un baño de realidad, digo yo, por promesas que por ahí no se cumplieron. ¿Qué lectura se hace? ¿Y qué papel también jugó, por ejemplo, la inflación, el desempleo, la inseguridad, el voto joven que también acompañó a Javier Milei? ¿O es un voto castigo para decir, bueno, nosotros tenemos el poder, o la decisión en definitiva en las urnas? Yo creo que el principal error del gobierno que comete es seguir en modo electoral de manera permanente. El gobierno tiene que gobernar, tiene que gestionar, y hasta donde yo sé, eso implica construir consensos, ensanchar esa base de apoyo que vos tenías en un inicio, cuando ganaste la elección, pero si vos querés hacer grandes transformaciones, tenés que convencer a más gente de que esas transformaciones son las correctas. El gobierno hizo todo al revés, todo al revés, digamos, ¿no? Hasta el año pasado sí empezó a construir mínimamente canales de consenso con la provincia de Misiones, con la provincia de Corrientes, con legisladores, ¿no? O sea, uno veía que le costaba un poco, pero aprobaban algunas leyes que necesitaba, por ejemplo la ley bases, que el gobierno necesitaba para avanzar. Esa ley, cuando se aprobó, automáticamente cayeron como 200, 300 puntos del riesgo país, porque el mercado y la opinión pública entiende que el gobierno está construyendo ese consenso para avanzar en las transformaciones. Y luego de eso, lo que empezó a hacer el gobierno es dinamitar todos esos consensos. Empezó a alejar a los socios, empezó a teñirse de violeta puro, y eso hace que viva en una campaña permanente
y realizar cuestiones totalmente innecesarias, con un nivel de belicosidad que la opinión pública no está dispuesta a aceptar en un momento de que no es extremo, no es electoral, ¿no? O sea, por ahí, en otra oportunidad festejaba un tuit del Gordodán. Hoy el tuit del Gordodán es algo totalmente desacertado y influye electoralmente. Hoy el poco nivel de consenso que pueda conseguir en una provincia influye electoralmente. El gobierno sigue en modo electoral, lo que debe cambiar o debe entender que está administrando un país y eso implica tener relaciones y tener acuerdos con todos los actores políticos, particularmente con los gobernadores. Parece que cuando uno habla de gobernadores, el gobierno nacional parece que se le para los pelos de punta, digamos, ¿no? Pero en realidad tiene que tener a los gobernadores como los principales aliados para realizar ciertos niveles de transformación, porque si no, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Empezó el año pasado con cierto nivel de consenso, que lo vimos, no sé si se acuerdan, parece que fue hace 4 años, pero que él convocó al 9 de julio, que fueron los gobernadores, que firmaron un acuerdo, un pacto, sí, vamos todos para el mismo lado, y después el propio gobierno nacional empezó a dinamitar ese nivel de acuerdo mínimo, y se empezó a quedar solamente con los propios. Y eso hace que esa base de sustentación, de consenso, se achique de tal manera de que cualquier cosa que haga el gobierno no vaya a prosperar. Y si es una cosa importante, menos aún. Entonces, hace que el peronismo empiece a crecer y empiece a creerse que le puede ganar al gobierno. Cristian, ¿qué margen tiene el gobierno de ahora en más con este resultado? Si bien es solamente la provincia de Buenos Aires el 40% del electorado nacional, ¿qué margen tiene el gobierno para lo que dijo anoche Milei, ¿no? Dijo, ratificó el rumbo, vamos a acelerar las decisiones económicas, entiendo, respecto a las elecciones de octubre. ¿Tiene margen Milei para eso? Yo creo que tiene poco margen, porque las cartas están echadas, digamos, ¿no? Si uno quisiera corregir en términos electorales, puede corregir las alianzas que tiene o los candidatos que propone para la elección de octubre, pero ya las cartas ya están todas echadas. Yo creo que puede haber un cambio de actitud, debiera haber un cambio de actitud del gobierno, más constructivo, más conciliador, pero yo no sé si eso le termina alcanzando para el mes de octubre, ¿no? Me parece que puede haber una actitud. A ver, un gobernador o un grupo de gobernadores que fue rechazado por el gobierno nacional, que ya tiene su propuesta o su oferta electoral para octubre, ¿por qué se acercaría ahora al gobierno nacional? Al convite del gobierno nacional. ¿No? O sea, yo lo veo poco probable eso. Perfecto. Y esa debilidad del gobierno nacional se va a ver en estos días, porque me consta de que muchos gobernadores quisieron acercarse al gobierno nacional, fue el propio gobierno nacional que no aceptó ese acercamiento. Entonces, cuando uno ve eso, ¿por qué ahora el gobierno nacional a esa invitación los gobernadores debían acercarse? Hay que en pleno proceso electoral, en una elección que va a faltar entre 40 a 50 días. Yo creo que de todos modos el gobierno lo debe hacer, o sea, más allá de la respuesta que va a tener de cada uno de los actores políticos, el gobierno debe insistir en reconstruir un consenso mínimo y básico y necesario para poder gobernar, porque lo que va a pasar inclusive en la semana siguiente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es que las comisiones de investigación con respecto a Libra o una futura comisión de investigación con respecto a la Agencia de Discapacidad van a empezar a avanzar. Y eso genera inestabilidad política, y la inestabilidad política termina generando inestabilidad económica. Y de lo único hoy que se nutre el gobierno nacional, de haber logrado esa estabilidad económica, de haber planchado la inflación, el dólar. ¿Qué pasa si el gobierno ya no tiene esa bandera? ¿No? O sea, me parece que el gobierno debe atender este tipo de cuestiones, porque debe focalizarse que hoy por hoy lo político tiene que ser lo central de su gobierno para lograr cierto nivel de estabilidad, para que no moleste inclusive ese plan económico que está ejecutando. Bien.
Bueno, y vamos a ver cómo reaccionan los mercados en el día de hoy, ¿no? Después de conocerse este resultado. Sí, yo consulté con varios especialistas, Sí. lo que me habían comentado que el mercado ya estaba jugando a cuenta, digamos, como que ya descontaba una derrota del presidente en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver la magnitud, si influye o no en los mercados, y cuánto influye, y cuánto dura ese proceso de inestabilidad que pueda generar el mercado. Y después hay que ver, por eso en términos políticos, qué es lo que va a suceder en la semana, si la van a citar o no a Karina Milei a la comisión investigadora del caso Libra, si va a avanzar a la otra comisión de la Agencia de Discapacidad, si van a citar a alguien. Todos esos ruidos hacen de que esa inestabilidad política termine o repercute en lo que es la cuestión económica, que hoy por hoy es la principal bandera que pueda tener el gobierno nacional. Claro. El gobierno nacional no tiene otra bandera que no sea lo económico, ¿no? Que está ahí, tampoco en una situación holgada, digamos, ¿no? Pero puede mostrar la baja de la inflación, que el dólar de alguna manera se estabilizó. Ahora, ¿qué pasa si empieza a subir la inflación y el dólar empieza a crecer? A mí me parece que el gobierno entra en una situación ya crítica, sin socios, sin construcción de consensos, sin canales de discusión política con gobernadores. Yo lo veo una situación muy compleja si el gobierno no resetea, si el gobierno no para la pelota y vuelve al juego de otra manera. Claro. Cristian, ¿qué papel va a desempeñar de ahora en más en el terreno político, principalmente en el partido de la oposición, Axel Kicillof? Y si este resultado y este liderazgo que emerge con la figura de Kicillof, termina con el liderazgo de Cristina. Sí, yo creo que el liderazgo de Cristina va a ir perdiendo intensidad paulatinamente, de hecho lo está haciendo, sí. Y emerge una figura nueva en el mismo espacio que Axel Kicillof, ratificada por las urnas. Y el peronismo se va a terminar encolumnando atrás de lo nuevo, atrás de lo que le puede garantizar algún triunfo o que le pueda garantizar cierta competencia electoral. No lo puede hacer Cristina Kirchner, pues no puede ser candidata, claro. Ya no lo puede hacer, pero sí lo puede hacer Axel Kicillof. Hay que ver cómo reaccionan los gobernadores peronistas ante este triunfo de Axel Kicillof, y hay que ver también cómo reacciona el núcleo duro de Cristina Kirchner a esta posición de Axel Kicillof. Si es una posición combativa o de acompañamiento. O cómo se va a dar ese proceso, ¿no? Esa transición. Yo creo, en última instancia, sí, todo el peronismo va a terminar acompañando a Axel Kicillof. Va a ser una figura fuerte y preponderante en términos electorales de acá al 2027. Y es, como te decía en un inicio, hoy por hoy el que está en la grilla ya de largada para las elecciones presidenciales para competir contra el presidente Javier Milei. Hay que ver cómo se da en el medio los otros actores que están dando vueltas, si va a haber una alternativa, si va a haber otra oferta, pero hoy por hoy tenemos dos contendientes para el 2027, Javier Milei buscando la reelección y Axel Kicillof, el contendiente que le va a disputar el poder. En el medio, en estos 2 años, puede pasar absolutamente de todo y cualquier cosa. Perfecto. Cristian, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Cristian Solmoirago, politólogo, consultor político, haciendo un análisis de lo que ha dejado, el resultado en las elecciones en la provincia de Buenos Aires en la jornada de ayer. Sí, sin lugar a dudas, habló del liderazgo que comienza a emerger de Axel Kicillof a partir de este triunfo. Es uno de los candidatos que seguramente estará en la grilla para las presidenciales del 2027, disputándole la reelección a nada más y nada menos que al actual presidente. Resetear y volver a dar, ¿no? Exacto. Más federalismo, más consenso, era lo que decía para Javier Milei, ¿no? Claro, va a tener que moderar, dijo el discurso Javier Milei Solmoirago, teniendo en cuenta que falta tan poco para las elecciones de octubre.